vamos de inmediato porque esto ya es terrible y es parte de las prácticas a que el líder supremo nos tiene acostumbrados. Kim Jong-un ejecuta a un ministro porque no organizaba suficientes videollamadas. Paso a explicarle de inmediato. Así como nosotros en este momento le estamos entregando el programa a todos ustedes desde nuestra casa, nos estamos cuidando, estamos no dejando de informarles en nuestro propio estilo, pero lo hacemos haciendo caso a los protocolos, no queremos pasar a llevar a nadie, nosotros mismos nos cuidamos y pese a aquello, incluso el COVID llegó a tocar a nuestra puerta, pasa lo siguiente. Ellos todos lo están haciendo por videollamada. Les sale más barato, se ahorran benzina, no hay transporte. Y está este caballero de un ministerio en particular que él cometió 2 errores garrafales. Parece que este hombre se olvidó en qué país vivía. Primero, a diferencia del resto de sus colegas, no hacía videollamadas por lo menos 3 veces al día para proponer cualquier tontera, para decir que es bonito el gordo, que el guatón atómico, digamos, está más guapo que nunca. No hacía videollamadas, no convocaba reuniones y eso fue considerado que era una persona floja. Y aquí es donde se coció, porque en una de esas videollamadas dice: bueno, en realidad no tengo mucho que informar y encuentro que estamos haciendo demasiado. Estamos trabajando mucho en realidad. La verdad es que no es necesario que nos estemos conversando todos los días. Listo, se coció. ¿Ustedes creen que le pasaron una multa? ¿Ustedes creen que lo mandaron a un centro de reeducación? Lo agarraron, se lo llevaron a un paredón y fue fusilado. Este hombre fue condenado con la pena capital por, según el líder supremo, ser flojo y por quejarse del trabajo que le habían asignado. Así las cosas. Yo no sé si Lama estaría vivo si viviera en Corea del Norte, amigo mío. No, maestro. Maestro, yo ya estaría... Ahora, digamos las cosas como son. A mí me parece que primero, no tenía idea que había teletrabajo en Corea del Norte. Eso, lo último que me hubiese esperado era que existiera el teletrabajo. Que se crea iluminaria en las calles, como va a haber teletrabajo. Y segundo, acá te das cuenta que que tú tienes que complacer a alguien. No importa si haces bien tu trabajo. Porque a lo mejor tu trabajo no conlleva la necesidad de que hagas un montón de videollamadas. Posiblemente sería bueno lo que hacéis con una videollamada, estáis listo. Entonces esto no tiene que ver con hacer bien las cosas, esto tiene que ver con complacer al líder supremo. Sí, como lo decíamos antes, el tema del corte de pelo, presencia, no tiene que ver, debe haber unos chupamedias más flojos que están ahí apernadísimos sin ningún problema. Esos que entran todos los países. Claro, esos que entran de rodillas a la oficina, ya van pero preparados, ni siquiera están esperando que te reciban una orden de lo que tienen que hacer. Y por otra parte, acá te das cuenta cómo son las cosas al revés, porque, por ejemplo, en Chile, el ministro de Educación cree que vive en Corea del Norte, como demostrando que quiere trabajar constantemente, y que estamos diciendo a todos que se quede callado, que no haga ninguna cosa, y que finalmente saca el hueón y siga cobrando. Que es como el sueño del pibe. Por favor. Le digas así a la autoridad. Es que te juro que yo creo que vive en Corea, en su cabeza, él está en Corea del Norte. Te lo puedo apostar. Bueno, si tú lo pensáis, hay un estándar de cómo se visten en Palacio. Eso podría ser a lo mejor un estándar que no sabemos si es obligatorio. O a lo mejor todos tienen pésimo gusto y se visten igual. Ahora creo que, ojo, y acá volvemos al tema de los derechos humanos que decía la mano. Suena brutal que alguien pierda la vida por ser considerado flojo. No, es tremendo. Es más allá del chiste que hicimos antes, es brutal. Es medieval. Exactamente, es medieval. Y me parece que acá es donde, más allá del tema de intervención, acá me parece que el tema de intervención tiene que haber sí o sí. Y respecto a si quieres desnuclearizar, oigan, no hay con las palabras. El día lunes entendemos. Desnuclearizar. Muchas gracias, Michael. Corea del Norte, la persona indicada no era Biden, es Trump. Él ya había logrado un acercamiento con Corea del Norte. Sí, bueno. Él podía al menos mantener la energía nuclear. Si quiere algo de Corea del Norte, tiene que ser su amigo, no su enemigo. Exactamente, y ya me parece que Joe Biden entró con el pie izquierdo. Entonces, perdón, estemos atentos a lo que va a venir después, porque Corea del Norte no anda solo. Ahí se empieza a meter Rusia, se empieza a meter China, y empieza a cambiar radicalmente el escenario, mis queridos amigos. Sí, pues que justamente las reuniones que tuvo Trump con Kim Jong-un, que fue para la cumbre de Singapur y de Hanoi, habían logrado avanzar en ciertos acuerdos. Recordemos que en la última cumbre Kim Jong-un se va, porque finalmente él no cedió a este acuerdo de la desnuclearización, pero en ninguna de las dos cumbres se tocaron la problemática de los derechos humanos.
Entonces, si bien fue un acercamiento, también se le hacía mucho la crítica a Donald Trump que eran, de alguna manera, siendo tan diametralmente opuestos, tenían varias cosas en común. Entonces, por eso se llevó a forjar esta relación de amistad, si queremos llamarlo de alguna manera. Claramente Joe Biden viene con otra propuesta y viene con otra ideología mucho más al choque, por decirlo de alguna manera más coloquial, y eso es lo que también asusta finalmente a todo el mundo, porque las repercusiones van a ser para todos. Y volviendo un poco al tema de las ejecuciones, nosotros acá en el programa hablamos varias veces. ¿Se acuerdan el año pasado cuando una persona encargada de las divisas, que también ahí por un tipo de la valorización de su moneda en esto de la pandemia, también le terminó cortando la vida al cargo? Entonces son medidas, como decíamos, cavernarias. Y finalmente muchas de estas ejecuciones, que también es la otra parte tan terrible como la ejecución misma, es que muchas veces se hacen frente a los niños, como una manera de educarlos y decirles, usted no lo haga, porque en el momento que usted, cuando sea grande, haga esto, le va a pasar esto. Entonces, son con los vecinos que pirateaban. Tú generas ¿verdad? Lo que conversamos un par de semanas, ¿cierto? Entonces al final tú estás generando una cultura en los niños que crecen como con esa mentalidad que viene absolutamente quebrada. Y como lo hemos dicho varias veces, el problema de Corea del Norte es que desde que existe ese país, hace más de 70 años, un poco más de 70 años, ha sido gobernado y dominado por la misma familia. Por lo tanto, ellos entienden ese territorio como parte del patio de su casa. Y ellos creen que la gente que vive ahí les tiene que estar eternamente agradecidos por permitirles vivir en su país, de ellos, propiedad de ellos. Ellos no lo entienden como un territorio que puede ir pasando los mandos, digamos. Ese es el problema. El problema de los derechos humanos está, al parecer, en más países de lo que nosotros quisiéramos justamente, y en ninguno se está haciendo algo para atacarlo. Colombia, Chile y Corea del Norte son solo un ejemplo.